Conoce los cambios y protestas en el Perú entre 1930 y 1990. En esta época el Perú vivió una serie de transformaciones políticas, económicas y sociales que influyeron bastante en la configuración del país el cual conocemos hoy en día. Este periodo también estuvo marcado por cambios drásticos, desde gobiernos militares hasta el regreso a la democracia, pero también estuvo por continuidades que reflejaban problemas estructurales aún vigentes en la sociedad. En el siglo XX comenzó con un ciclo de gobiernos autoritarios, pero a partir de 1930 ya inicia una etapa de inestabilidad que incluye golpes de Estado y una alternancia también entre regímenes militares y civiles. Un hito importante en la sociedad fue la dictadura de Manuel Austria, que fue entre 1948 a 1956, consolidándose también un estilo de gobierno autoritario, con una modernización económica donde se ha invertido en infraestructura y se promovió el crecimiento industrial. Sin embargo, también el control autoritario y la represión política comenzaron a generar tensiones entre las élites y los sectores populares, preparando también el terreno para cambios más profundos en las décadas siguientes. A partir de los años 60, el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, que trascendió desde el año de 1968 a 1975, en el que se implementó una serie de reformas radicales. La más importante fue la reforma agraria, que buscó eliminar los latifundios y redistribuir tierras entre los campesinos para mejorar sus condiciones de vida. Aunque esta reforma cambió la estructura de tenencia de la tierra, no logró resolver los problemas de productividad agrícola, ni eliminar mucho menos las desigualdades rurales. La reforma agraria de 1969, impulsada por el gobierno militar del general Juan Velasco Alvarado, marcó un hito en la historia del Perú. El 24 de junio, Día del Campesino, se promulgó el decreto de ley 17716, con la ambiciosa meta de transformar la estructura agraria del país, redistribuyendo las riquezas y el poder. Sin embargo, este terremoto político, a pesar de sus buenas intenciones, tuvo un final inesperado y se consideró un fracaso. El contexto político de la época era complejo. El gobierno militar buscaba consolidar su poder y reestructurar el país, y la reforma agraria se presentó como una medida radical, un cambio de rumbo que buscaba redistribuir la riqueza y generar una transformación social profunda. La reforma tuvo un impacto político profundo. La expropiación de las tierras, la reducción de la influencia económica de las clases de terratenientes, tradicionalmente un actor político dominante, debilitó su poder y contribuyó a la fragmentación del sistema de partidos. Este movimiento político, impulsado por la necesidad de reformar la estructura agraria, generó dinámicas políticas, con la aparición de partidos y movimientos que representaban a los intereses de los campesinos, pero, sin embargo, la reforma agraria de 1969 tuvo un final inesperado. A pesar de las buenas intenciones, la falta de planificación, la ineficiencia de la gestión de las tierras expropiadas y la resistencia de los terratenientes generaron un clima de inestabilidad. Y esto generó conflictos. La violencia política se incrementó y en algunas zonas rurales la economía del país se vio afectada. Asimismo, Juan Velasco Alvarado también nacionalizó los sectores clave de la economía, como el petróleo y la minería, con la esperanza de que el control estatal de los recursos mejorara la autonomía económica del país. Sin embargo, la falta de planificación y los problemas de financiamiento llevaron a un declive económico. En 1975 fue reemplazado por Francisco Morales Bermúdez, quien, quien moderó las reformas y preparó el retorno a la democracia en 1980. Económico. Durante el gobierno de Alan García, de 1985 a 1990, el Perú también enfrentó una grave crisis económica que fue marcada por una hiperinflación que colapsó el valor de la moneda peruana en ese entonces y desató también un profundo descontento social. En esta crisis económica también se sumó la aparición de movimientos insurgentes terroristas como Sendero Luminoso, lo cual agudizó profundamente la violencia en el país, la cual fue afectando también a zonas urbanas como a zonas rurales. Aspecto económico, uno de los efectos negativos más importantes de la reforma agraria fue la disminución de la producción agrícola en el corto plazo. Esto se debió a que los campesinos necesitaban tiempo para poder adaptarse a su nueva situación y aprender a gestionar sus propias tierras. Como resultado, la producción agrícola disminuyó en un 20% en los primeros años de la reforma, y también la distribución de las tierras resultó en una fragmentación de propiedades agrícolas más pequeñas.
y dispersas, disminuyendo la eficiencia y productividad, ya que las parcelas más pequeñas eran más difíciles de manejar. La reforma tenía como objetivo mejorar la distribución de la tierra y aumentar la equidad, pero tuvo el efecto contrario en la producción y la seguridad alimentaria, lo cual condujo a una escasez de alimentos. La incertidumbre sobre la tenencia de la tierra junto con la exportación de las propiedades disuadió la inversión privada en el sector agrario. Las terratenias y otros factores económicos restringieron su inversión y también enfrentaron dificultades para acceder a créditos, en lo cual afectó negativamente la modernización y el desarrollo de la agricultura. Entre los cambios sociales más significativos en el Perú, también se han destacado la migración masiva del campo a la ciudad, especialmente desde los años 50. Esto transformando también el paisaje urbano, particularmente en Lima, que experimenta también un crecimiento descontrolado con la formación de pueblos jóvenes debido a la falta de vivienda y también a los servicios para la creciente población que se venía. También, sin embargo, pese a estos cambios, hubo también continuidades importantes. En el poder político y económico también se siguió concentrando en Lima, mientras que las poblaciones rurales e indígenas también continuaban excluidas de los procesos de toma de decisiones. Además, también la dependencia de la economía en exportación de materias primas al país vulneraba a las fluctuaciones del mercado global, y las reformas agrarias no lograron cerrar las brechas sociales existentes. Al reflexionar sobre este periodo, entre 1930 y 1990, es evidente que muchos de los desafíos que enfrenta el Perú hoy en día tienen sus raíces en esos procesos. La búsqueda de una democracia más inclusiva y de una economía más equitativa para todos sigue siendo un reto en la configuración del Perú contemporáneo. Gracias.